El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a entrevistar a una institución amiga nuestra, una institución afín a nuestros valores, que está en la misma búsqueda de justicia y paz para México. Se trata de Serapaz. ¿Serapaz? Podríamos preguntarlo, podríamos afirmarlo y depende de todos que haya paz. Esta institución nació hace 20 años. Tiene pues la bendición preciosísima de Samuel Ruiz, él fue el fundador, digamos, la gran inspiración de todo su equipo. Han continuado a lo largo de 20 años, a este grupo se han sumado un montón de investigadores, académicos, reporteros, gente de pluma ágil, audaz, que se atreve a denunciar. Tienen también un medio de comunicación en internet, tienen su televisión en internet y hacen cosas muy bellas porque nos ponen frente a la cámara a los indígenas, a los campesinos, a las personas que están afectadas por pues el abuso del empresariado o del gobierno en contra de los derechos humanos y en contra del medio ambiente. Y así van sirviendo de puente y enlace entre quienes están siendo víctimas, quienes están siendo victimarios y dando siempre una noticia que procure pues la justicia, la toma de decisiones adecuadas, las políticas públicas adecuadas en favor del bien común y el desarrollo. Para hablar de todo esto está con nosotros. ¿Dónde quedó mi escaleta? Dios mío. A ver si la tengo por acá. Bueno, dime tu nombre. Olinka Marino. Ay, aquí está. Arlinka. Olinka. Olinka, perdóname. Olinka, bienvenida, bienvenida y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por venir acá y podernos platicar qué es lo que estás haciendo tú y tu equipo. Platícanos. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Olinka Marino, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, nos da también mucho gusto. Yo formo parte del equipo de Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz, Asociación Civil, una organización que nace efectivamente hace 20 años. Recientemente celebramos nuestro aniversario y es una organización dedicada a eso, a ofrecer diferentes servicios que tengan que ver con esta búsqueda de paz, con la transformación positiva del conflicto, de los diferentes conflictos que vivimos en el país, de los conflictos locales, también conflictos nacionales, y que nosotros pensamos que pues diferentes tareas son importantes para modificar las condiciones que hacen que estos conflictos generen a su vez violencia y que generen una falta de derechos, una violación de derechos de las poblaciones. Entonces, ustedes lo que buscan es usar los medios de comunicación para presentar las distintas voces y ponerlos a dialogar. Nosotros lo que buscamos es incidir en diferentes líneas de trabajo. Por un lado, tenemos quizá nuestro trabajo más fuerte va en esto que es la transformación positiva de conflictos. Tenemos un grupo de trabajo que normalmente acompaña, da seguimiento, da servicio a diferentes grupos, comunidades, pueblos que llegan en búsqueda de acompañamiento, de seguimiento, sobre todo por porque ejemplo, tenemos una parte de misión. Por ejemplo, ustedes comenzaron con el primer levantamiento indígena zapatista en Chiapas, ¿no? Al ver ese conflicto social, político, que además ponía en evidencia la injusticia que bárbaro, por cientos de años se había cometido en contra de los indígenas, pueblos originarios de México, pues esta actuación de Chiapas provoca que incluso el mundo entero focalice su atención hacia los indígenas de México. Así es. Pero entran ustedes, ahí es cuando nacen ante ese conflicto buscando mediación y paz. Sí, don Samuel Ruiz tiene una labor fundamental en ese momento, que es la labor de mediación, la labor de hacer posible los encuentros y diálogos entre las diferentes partes del conflicto. Y ahí, bueno, hay una comisión muy importante que es la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, y a partir de la CONAI es que es necesaria la creación de Serapaz,
surge entonces como una figura de acompañamiento a partir de la CONAI. Después se generan los procesos los dos diálogos de San Andrés Larraínzar y Serapaz tiene entonces después de esto un papel un tanto diferente, un papel que ya no nada más es exclusivo hacia la conflictividad en el estado de Chiapas, sino también va abriendo pues los horizontes en términos de lo que se está viviendo en diferentes partes del país. Es así que surge Serapaz en una función fundamentalmente de mediación, de generar diferentes herramientas para colocar en mejores condiciones a todas las partes, a los pueblos, a dar mayor impulso a su propuesta, a su voz, a su fuerza, para que tengan mayores posibilidades pues de un diálogo y de una negociación un tanto más pareja, por decirlo de ¿En qué alguna momento manera. entra Serapaz? ¿Ante qué situaciones? Situaciones donde son invadidos, por ejemplo, pueblos indígenas, situaciones donde no están siendo respetados sus derechos humanos o su medio ambiente está siendo dañado. ¿En qué momentos? Hay diferentes condiciones que nos permiten decir que hay conflicto, que hay conflictividad en un lugar. Cuando hay dos partes y estas dos partes no se están encontrando, ahí podemos decir que hay conflicto. Y cuando estos conflictos, una de las partes nos solicita ayuda, es cuando nosotros entramos. Nosotros siempre entramos frente a la solicitud de una de las partes, ¿no? Normalmente pues son los pueblos, son las comunidades que nos dicen en mi localidad o en mi estado o en mi escuela hay un conflicto. ¿Y de qué manera actúan ustedes concretamente? Nosotros ahí es donde entramos con los servicios. Nosotros tenemos una metodología desarrollada con base en la transformación positiva de conflictos, que es una serie de herramientas. Hablamos con la gente, es un proceso en donde se hace un mapeo de actores, en donde se hace un trabajo pues de diagnóstico. Hay toda una metodología para lograr posicionar, como digo, de mejor manera cuando ya se crean las condiciones para poder hacer un diálogo, para poder hacer una mesa de mediación. Recoges la realidad y luego la traduces, si es que ellos no saben defenderse. Siempre con la gente. Claro, pero si sus discursos son completos, si sus palabras no llegan a tener la argumentación necesaria para la defensa de aquello que es justo y necesario se defienda, ustedes recogen de esos pueblos ese diagnóstico, sus necesidades, su clamor, lo traducen de una manera que se entienda en esta urbe y en estos ambientes políticos tan difíciles y jurídicamente para que puedan defender su causa. Nosotros no tenemos ningún equipo jurídico, pero sí nos apoyamos a veces de otras organizaciones y entonces hacemos un trabajo de redes. ¿Y luego hacen cabildeo? Depende la conflictividad, pero nosotros no nos especializamos en cabildeo, sobre todo este trabajo de mediación con la gente. Tenemos otro punto importante, otro aspecto de lo que nosotros le llamamos el servicio, que es la parte de formación. Vamos a un corte y nos platicas esto. Ok, vamos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Olinka Marino, coordinadora de comunicación de servicios y asesoría para la paz, está con nosotros y nos decía, Olinka, que también tienen este servicio de educación, de formación. Sí, tenemos un equipo de formación y este equipo tiene bajo su responsabilidad todo lo que significa los procesos de formación. Tenemos una Escuela Nacional de Paz. Esta es una escuela que invita a participantes desde diferentes organizaciones, pueblos, comunidades con las que hemos tenido relación previamente, y entonces se les invita a una escuela, se llama así, está conformada por 4 módulos, 4 veces al año vienen a la Ciudad de México y se les ofrece entonces la metodología de la transformación positiva de conflictos. Digamos, todas estas herramientas que nosotros utilizamos normalmente en el trabajo cotidiano, se las hacemos partícipes. ¿Y dónde se hospedan estos líderes sociales locales? En Casa Xitla, la Escuela de Paz, es esta Escuela Nacional, en Casa Xitla. 4 veces al año están acá. ¿Cuántas personas recibes? Normalmente son alrededor de 20, 25 personas. ¿Por cuántos días se quedan ahí? Por 3 días cada vez. Y es una escuela muy estructurada en donde, aparte de las herramientas con las que trabajamos normalmente nosotros, también tenemos invitados, tenemos gente que habla de diferentes aspectos particulares para que la gente pueda tener también estas metodologías y desde sus lugares puede hacer esta reproducción de la metodología en los términos de participación con mayores elementos en sus propias regiones, ¿no? Entonces, esta escuela se da a nivel nacional, como digo, pero también se da en algunas comunidades cuando nos lo solicitan. Entonces, ahora hemos dado pues en varias partes del país, y no nada más en México, sino también nos los han solicitado en Centroamérica, en Cuba. Es decir, la experiencia está creciendo con base en la solicitud de diferentes organizaciones y de diferentes pueblos. ¿Y qué conflictos han logrado resolver? Por ejemplo, de los más destacados que digas, bendito Dios, estos aprendieron a exponer su caso, aprendieron a denunciar, aprendieron a defenderse, recorrieron los caminos jurídicos adecuados y ganaron. Bueno, podríamos hablar de algunos casos que son muy exitosos. Por ejemplo, pues Serapaz participó en el proceso de liberación del maestro Patixtán en Chiapas. Se está trabajando mucho pues en algunas comunidades en el Estado de México. Por ejemplo, pues con Atenco también se tuvo una participación con los comuneros y comuneras de Atenco, se tuvo una participación importante. Digamos que este tipo de logros pues no se puede decir que sea de una sola organización. Ese tipo de logros cada vez pues se está comprobando más en este país, que las organizaciones por sí solas o una organización es muy difícil que se pueda hacer un trabajo que tenga y que pueda llevar a buen fin. Es muy importante en este momento la creación de redes, el trabajo en conjunto, el trabajo en colectivo, ¿no? Junto con las comunidades, organizaciones civiles que puedan acompañar, otros pueblos sobre todo. Entonces, en esta lógica es que Serapaz ha participado y bueno, sí ha tenido pues sus aportes con metodologías, con herramientas, pero sí es muy importante decir que los logros pues son logros colectivos, ¿no? Y bueno, ya actualmente tenemos seguimiento a varios procesos también. Nosotros también estamos de cerca con la tribu Yaqui, por ejemplo, en Sonora. En Chiapas tenemos oficinas y tenemos varios procesos que son desde conflictos más pequeños hasta conflictos pues más complejos y más grandes. ¿En Chihuahua con los tarahumaras? En Chihuahua no tenemos en este momento. Casi nadie los está apoyando, caray. Sí, tenemos. ¿Porque es zona peligrosa o a qué se debe? No, bueno, nosotros no hemos recibido una solicitud. Lo que sí sería importante es decir que, digamos, nosotros desde la perspectiva de Serapaz vemos pues una serie de conflictividades fuertes, condiciones que están generando conflictos en muchas partes del país. Y uno de estos es el que tiene que ver con la tierra y el territorio. Y este es un modelo que se ve generalizado en los diferentes estados del país y no nada más en México, sino en el mundo. Y lo que sucede es que, bueno, nuestra visión es que pues los grandes capitales están volteando hacia la extracción. O sea, ahora han dirigido su visión
hacia los bienes naturales, hacia lo que se llama recursos naturales por algunos, ¿no? Pero para los pueblos son bienes naturales, y lo que está generando ahí son conflictividades muy fuertes, en donde entra no solamente el despojo de sus bienes, sino acompañado de una serie de violencias, de una serie de manifestaciones del crimen pues organizado. Entonces todo esto va cambiando las estructuras, va cambiando las relaciones sociales, hay una afectación pues económica, cultural, ambiental, social. Ese sería el diagnóstico, sentidos, ¿no? pero ante ese diagnóstico Serapaz, ¿cómo entra? Entonces a eso voy. Serapaz, junto con diferentes organizaciones, muchas, estamos lanzando una campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Y es una campaña que busca fundamentalmente tener los elementos de impacto, o sea, por lo menos informativo, porque muchas de las personas a pie no tienen idea de lo que está sucediendo en estas comunidades. Nosotros queremos, junto con muchas más organizaciones, quisimos, por eso empezamos con los pueblos a organizar esta campaña. Esta campaña inició el 10 de abril con un acto que se lanzó en el Monumento a la Revolución, en la cual el lanzamiento fue con más de 180 pueblos y organizaciones del país. Y ahora, recientemente, hace un par de días, hemos tenido el primer video, que es el primer video de llamado a otros sectores de la población. Lo que se está intentando es viralizar este tipo de información. En este video participan pues gente de la academia, actores, está Jiménez Cacho, Ofelia Medina. Pero también líderes locales. Líderes locales, comunitarios. Y pues la idea es generar una opinión pública diferente, porque lo que nosotros tenemos como información es que el desarrollo, el llamado desarrollo, es la construcción de carreteras, la construcción de mineras, la construcción de el trasvase de ríos. Y cuando la otra parte de la moneda no se ve, cuando realmente la afectación que tienen los pueblos, todo lo que significa para ellos que les quiten sus territorios, o sea, es la destrucción de su vida misma, ¿no? Así es. Y esta información no la encontramos en los medios, no la encontramos en los referentes que normalmente la gente de a pie tiene. Y en ese sentido es otro de los servicios que intentamos impulsar desde Serapaz, que es la parte de comunicación. Cómo nos vinculamos con estos otros sectores, cómo hacemos la transmisión de información desde las comunidades que normalmente tienen cerrados los canales en los medios, tienen cerrados los canales en los diferentes espacios, y por lo tanto la voz pues no puede llegar a muchos sectores de la sociedad. Claro, y que es importantísimo porque es parte de la prevención. Tenemos que denunciar para prevenir, y tenemos que hacer este tipo de campañas precisamente para que se sientan avergonzados todos aquellos que vayan en contra de la lógica humana, del sentido común, de la justicia social. ¿Cómo va a ser posible que se considere desarrollo el trasvasar un río y afectar a 1 millón de pobladores, por ejemplo, en el sur de Sonora, ¿no? Exactamente. Es algo increíble. ¿Cómo se va a considerar razonable que se esté desobedeciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya dictó sentencia y dijo que no se trasvase el río, y se sigue trasvasando? Todo eso hay que decirlo, y no podemos sentirnos solos los medios que nos atrevemos. Por eso es que la alianza que tú tienes, por ejemplo, con esto que se llama Resonar, ¿no? Resonar es una red en la que firman cientos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas medios de comunicación libres, pero también organizaciones defensoras de derechos humanos y de todos los cortes ideológicos y de todas las creencias, ¿no? Hay una pluralidad enorme, porque a lo que se apuntala es hacia lo lógico, lo que tiene que ver con el sentido común, con la vida humana en paz, con la justicia, caray, con cosas tan obvias, tan evidentes, ¿no? Ahora, algo que nos suena así rarísimo es esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está a pique, ¿no? Pero por otro lado, que el reclamo social de Resonar es que por favor el gobierno de México siga apoyando económicamente, como lo ha hecho siempre, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que defienda los más de 800 casos denunciados
que México no ha resuelto. ¿Cómo va a dar México dinero a una organización de América Latina, defensora de derechos humanos, para que resuelva los casos que México no resuelve? Vamos a un corte y me explicas esto. No es posible, es que en México no se respetan los derechos humanos, se van y se meten denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en quiebra. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV, Olinka Marino. Entonces, hablábamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que Resonar manda un comunicado anunciando que le pide al gobierno de México que por favor siga cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha venido haciendo, porque está llegando al punto de quiebre económicamente y ya no podrá visitar incluso ningún país donde se le ha solicitado su visita y ayuda de entre julio y octubre porque no hay dinero, y que además está despidiendo a creo que el 40% de la plantilla laboral, ¿no? Que son los defensores de los derechos humanos. Pero por otro lado tenemos que, ¿cuántos casos son? 800. Más de 800. Más de 800 casos de abusos cometidos en contra de mexicanos, sean personas, familias o comunidades enteras, donde el gobierno de México no ha atendido a sus demandas en defensa de sus derechos humanos, y estos han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar. Ahí están registrados estos casos, y se pide que México le dé dinero a la comisión para que resuelva esos y muchos otros casos de toda América Latina, sí. Pero México no previene ni impide las violaciones a los derechos humanos, y luego cuando les llegan estas denuncias no los defiende. ¿Qué me dices quizá a eso? Por esta última parte es por donde deberíamos de empezar, ¿verdad? Porque México está firmando una cantidad de acuerdos internacionales, tiene como más de 200 acuerdos internacionales firmados, y a los cuales se debería de acudir o se acude porque, porque en México no se le da una salida, un resolutivo adecuado.
lo que encontramos es que por la vía de los hechos, a pesar de que existen las firmas oficiales, pues muchas veces no se actúa en concordancia. Y en este sentido, pues la falta de libertades y la violación a muchos derechos hace que, pues ante la negativa de encontrar aquí o alguna respuesta, las organizaciones, los defensores, las propias comunidades tengan que salir de estos ámbitos nacionales y entrar a otros a nivel regional o internacional para encontrar una mejor respuesta, porque en México pues no la estamos obteniendo. Ahora, ¿qué sucede? Encontramos una doble cara del gobierno, del Estado mexicano, porque pues hay una respuesta favorable frente a estos convenios, estos tratados, pero pues una de las cuestiones, por ejemplo, de la Comisión es que hay una falta de fondos efectivamente y no hay una concordancia con el pago, por ejemplo, de lo que tendrían que hacer los estados, ¿no? Pero, digamos, ese es solo un ejemplo, porque hay muchos otros convenios que se han firmado y que muchos compromisos, ¿no? En este sentido me quiero referir que pues no se están llevando a la cabalidad y que no se está haciendo lo adecuado para dar seguimiento a lo acordado, ¿no? Claro. Ahora, lo acordado siempre es muy ambiguo. Últimamente en México se usan dos caras, hablando de la doble cara, ¿no? Entra una organización aparentemente sin fines de lucro, esa es la pantalla de una organización lucrativa. Esta allana el camino, pueden hacer incluso hasta una película en el sureste, hicieron una película patrocinada por Monsanto que vende transgénicos, enamorando ahí a todos los mayas, los indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y les hacen su película, los hacen sentir importantes y luego, caray, el espectador al final de ver esa película hermosa, ¡pum!, está sellada por Monsanto y luego te enteras que Monsanto quiere sembrar ahí su semilla, pero luego te enteras que llegan ustedes, defienden y ayudan a los apicultores a que no entre esa semilla porque dicen esto mata a nuestras abejas, ¿no? Entonces, pero ves, cada vez son más truculentas las formas. Ahora Monsanto tiene a Filantrofilia hace evaluaciones, de la actividad no lucrativa de las organizaciones miembros de Red Familia. Red Familia no sabe que eso pertenece a Monsanto, pero ya se hicieron amigos y luego Red Familia pues ya es como si hubiera solapado la entrada de Monsanto a México y cuando estos empiecen a sembrar transgénicos, si es que logran entrometerse en nuestra tierra, porque ahorita la defensa va muy bien, felicidades a ustedes y a todos los que han participado, ¿no? La oposición a la siembra de transgénicos, pero si ganara truculentamente Monsanto esa intención de sembrar sus semillas estériles y contaminantes, pues nos volvemos todos esclavos de esa empresa. Claro. Pero sí, nos han engañado con una cara filantrópica. Entonces, ustedes ya lo tienen anotado, ya saben, ya en sus previsiones, en su estrategia de intervención para defender los derechos humanos de los pueblos originarios, todas las situaciones truculentas que practican estas transnacionales. Pues sí, bueno, nosotros, al igual que muchas otras organizaciones en diferentes partes del mundo, sabemos cómo se da este tipo de acciones, de estrategias de estas compañías transnacionales que tratan de homogeneizar y con un modelo, pues, bloquear una serie de tradiciones, de cultura, de información genética, biodiversa. O sea, esto es pues una grave amenaza no solo para México, sino para la biodiversidad en todo el mundo. Y como decías tú, recuperando la idea de esta doble cara, pues en este momento se está desarrollando una consulta indígena maya para ver las comunidades cómo estarían respondiendo frente a la posibilidad de la semilla, de la creación de la semilla plantación de semillas estéril, es la mejor forma, ¿no?, de decirlo. Sí. Semillas transgénicas. Y bueno, ya hay 2 informes de una misión de observación que se está haciendo de organizaciones tanto civiles como organizaciones
de académicos, gente que trabaja el tema, y están documentando y están dando acompañamiento a la forma de realizar esta consulta. Y hay una cantidad de irregularidades tremenda. Vamos a un corte y nos das algunos ejemplos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y nos ibas a dar algunos ejemplos de situaciones truculentas, ¿no? Estrategias y dobles caras. Sí, por ejemplo, podríamos decir, para el caso de la consulta indígena maya, que bueno, es una consulta en donde se está tomando supuestamente la opinión de las comunidades, y esto debería ser con condiciones que ya se tienen establecidas incluso a nivel internacional. Entonces hay conflictos que están sucediendo, por ejemplo, con el propio idioma. Por ejemplo, se están tomando actas, y cuando se toman las actas, la gente, pues son comunidades indígenas mayas, ¿no? La gente empieza a hablar en su propio idioma. Y cuando se toman las actas por la parte oficial, se dice, bueno, y tal persona empezó a hablar en maya, y ¡pum!, se vuela esa parte, ¿no? O sea, cuando es realmente el contenido fundamental, o sea, lo que ellos están diciendo es lo fundamental, y eso pareciera que no tiene importancia. Sí. Digo, aparte que es una falta de respeto impresionante para la comunidad, para la cultura. O sea, ahí es donde está ese contenido, y ese contenido es el que se está omitiendo. O, por ejemplo, ya se encuentran diferentes casos en donde se está ofreciendo a cambio de una determinada actitud frente a la consulta, una serie de caminos o apoyos. Entonces, lo que sucede por la vía de los hechos es que la consulta se está realizando, ya hay mucha información, mucha propaganda al respecto, que la consulta se realiza, pero como sucede muy frecuentemente en nuestro país, por la vía de los hechos y en el detalle fino es en donde encontramos
pues una serie de irregularidades y que dejan pues que pensar al final, digo. Claro, y crean desconfianza al final, y la desconfianza crea mucha violencia interna, y esa violencia interna se manifiesta de muchas formas. Otra cosa truculenta, y desde organismos internacionales de derechos humanos, o incluso empresas mexicanas, laboratorios, etcétera, y que entran a esterilizar mujeres. De mil maneras, sobre todo a comunidades indígenas. Sí, llegan dizque a ayudarlos en su desarrollo agrícola, quizás, en microcréditos para la productividad o lo que sea, pero a cambio de eso va la formación humana, la educación en valores y el empoderamiento de la mujer, y resulta que todo iba de manera estratégica para esterilizar a esas mujeres, de comunidades enteras, y entonces así frenar el crecimiento de los pueblos indígenas, hacerlos desaparecer. Entonces, ¿cómo salvaguardar una cultura, una historia, una cosmovisión de tanto amor y respeto a la fertilidad de la mujer, de tanta vocación al matrimonio y a la familia, de tanta vocación a la adoración a Dios, todo eso que es lo más divino de lo humano? Llegan y lo aniquilan esterilizando mujeres y metiéndoles la idea de que eso es lo mejor y que ellas valen más no siendo madres que siendo madres. Claro. ¿No? Y eso acompañado, por ejemplo, con prácticas que rompen el amamantamiento, y entonces encontramos una práctica publicitaria promoviendo la leche de fórmula, y digamos, ese es otro de los puntos que y luego la ropa de marca y el no hablar su lengua originaria. Nosotros en Serapaz vemos eso como otro punto fuerte de conflictividad, porque tiene que ver con la ruptura de la cultura, ¿no? En estos momentos, digo, no es nada nuevo para ninguno, pero pues todo el avasallamiento cultural, como tú dices, de la ropa, de la alimentación, o sea, ya no nada más es en términos de lo que uno está consumiendo, sino son cómo está afectando las formas de producción, ¿no? Nosotros estamos observando pues toda esta agricultura de traspatio, toda la agricultura con un manejo sustentable de tierras, con menos utilización de agroquímicos, todo esto pues está siendo fuertemente removido, está afectado, porque hay una iniciativa impresionante por estas compañías que están tratando de vender. Y entonces en este sentido, pues también trastoca estos valores. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la sociedad? Pareciera que lo más importante entonces es el consumo, más que las relaciones, ¿no? Más que las relaciones humanas. Es más importante que las comunidades tengan cerca un aeropuerto, un centro comercial, tengan estos modelos de desarrollo, más que una vida comunitaria en donde haya unas relaciones mucho más intensas en la familia, con los hijos, y todo esto, bueno, va trastocando finalmente las formas de vida, va trastocando las formas de consumo, o sea, nuestra alimentación, nuestra vida, y finalmente debilita, y si nosotros lo notamos en las ciudades, imagínate lo que sucede en las comunidades indígenas. Tremendo. O sea, las comunidades indígenas dicen, nosotros queremos, en muchos de los casos, por ejemplo, en la campaña en defensa de la madre tierra, las comunidades dicen, nosotros queremos seguir siendo indígenas, nosotros defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro territorio, porque no nada más vivimos de la tierra, sino la tierra nos representa nuestra vida, nuestra cultura, nuestra reproducción, nuestros antepasados. De ser, ¿no? Ahora, por ejemplo, Chihuahua, los tarahumaras dicen, no tengo por qué decir que soy indígena, porque a fuerzas me quieren obligar a irme a registrar como indígena ante el gobierno si es obvio que soy indígena, ¿no? Y dices, Dios mío, señor, que no se ha enterado usted que si no se registra no le dan el respeto que merece, y las leyes de protección a los indígenas no le van a servir a usted porque no está registrado, ¿no? Entonces, ¿quién les educa? ¿Quién los defiende? ¿Quién les informa que tienen la obligación porque tienen el derecho de ser indígenas, y todo lo que esto significa a nivel mundial por los tratados que México ha firmado en defensa de los indígenas, y que en un conflicto, apelando a esas leyes y tratados, ellos pueden defenderse, ¿no?
Sí. Pero si ellos dicen, no, pero ¿por qué me tengo que registrar si es obvio que soy indígena? No, por favor, les ruego que se registre. ¿Quién les dice? ¿Quién va con ellos a ayudarles a entender que sí se tienen que registrar? Sí, ahí, bueno, son las condiciones particulares, ¿verdad? De cada lugar, de cada región. Pero, digamos, hay muchas organizaciones, muchos pueblos que están colocando como que lo que se puede hacer, porque ha habido muchos intentos y no se ha logrado. Lo que es más importante en este momento es la posibilidad de organización, la posibilidad de hacer redes, la posibilidad de informarse. De que se conozcan entre ellos. Se conozcan hacia eso la es muy bueno. articulación, el intercambio de experiencias, qué es lo que está sucediendo en una comunidad, cómo lograron generar una serie de procedimientos de defensa y cómo se puede hacer en otro. Eso es lo más importante y lo que muchos pueblos están colocando sobre la mesa. Y en este sentido, por eso, a mí me gustaría volver a referirme a la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, en donde en este momento pues ya son más de 200 pueblos que están articulándose y que a partir de regionales en diferentes partes del país que están organizando acciones, que están circulando información, que están intercambiando experiencias y que a su vez a nivel nacional pues se están vinculando también con otros pueblos, pero también con academia, como decía, con actores, con diferentes sectores. Nosotros desde Serapaz pensamos que esa es la posibilidad realmente de hacer conciencia. De lograr algún cambio. Y en este sentido, pues me gustaría invitar al público de Anunciación que pudieran asistir a la página de la campaña, que es defensamadretierra.mx. Lo mismo se encuentra en Facebook, Defensa Madre Tierra. A ver si la ponemos en pantalla, defensamadretierra.mx. Y Defensa M Tierra en Twitter. Entonces es distinta de la que tenemos en la pleca, que es serapaz.org.mx, pero ahí tendrás un banner a la otra página, ¿cierto? Sí, lo que sucede es que Serapaz es una de las decenas de organizaciones que están trabajando en la campaña. Uh-huh. Y la campaña, entonces, es la expresión de estas organizaciones, de estos pueblos. Son más de 40 personas que de la sociedad civil, como investigadores, artistas, está Café Tacuba, está Ofelia Medina, está Jiménez Cacho. O sea, es gente que muy preocupada desde sus ámbitos están haciendo un mensaje, están reproduciendo. Pero además no solo eso, sino que realmente en su vida cotidiana están convencidos. Claro. Tú entras a las casas de estos personajes y su decoración es pura cosa indígena, puras artesanías, y su alimentación es muy parecida a la que han aprendido a consumir en los pueblos originarios, porque han pasado días de visita y de convivencia con estas comunidades, ¿no? Así es. Entonces es gente muy vinculada desde el corazón con los pueblos indígenas. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, Olinka Marino, coordinadora de comunicación de servicios y asesoría para la paz. Me encanta todo lo que hace Serapaz. Todo mi equipo somos admiradores de Serapaz. Pues, y pues estamos muy al pendientes de sus boletines, de sus comunicados, para también nosotros pues difundir lo que está sobre la mesa en ese momento. Pues desde nuestra perspectiva esa es la única posibilidad de, como ciudadanos, como organizaciones, hacer algo para este país. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Felicidades a todo el equipo de Serapaz por 20 años de servicio. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.